días. Estamos conversando con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, gremio que nuclea a más de 100.000 trabajadores bancarios, un hombre de ideología radical y mendocino, nacido en Guaymallén. ¿Es así, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Sí, nacido en Guaymallén, que es uno de los barrios populosos de Mendoza. Familia, mi viejo era colectivero, mi mamá empleada doméstica, en casas de familia. Bueno, estudié en colegios públicos, obviamente, primario, secundario, un par de años en la facultad y después me vine para acá y no seguí estudiando en la facultad. Hincha Independiente, a rabiar, así que de los que se amargan mucho cuando te toca perder el fin de semana y que pasa un fin de semana maravilloso si ganas. Así que, bueno, esa es mi vida. Después entré como bancario a los 24 años en el Banco Mendoza. A los 6 meses de ser trabajador bancario fui delegado de la tesorería del banco en ese momento, que era uno de los sectores más importantes, clave y estratégico en el mundo gremial. Y entré a los 22, a los 24 años fui secretario general de la gremial. Los 2 años después, o 2 años y medio, fui secretario de la gremial de ese banco, que eran 1.800 trabajadores en ese momento. Después fui secretario general con 29 años, creo, en la seccional Mendoza, que es la 5ª seccional del país de bancaria. Y después cae el Banco Mendoza, cuando ya estaba privatizado, en manos de Raúl Moneta, ese nefasto personaje. Y ingreso por la absorción que se hace del Mendoza a manos del Banco Nación, en el Banco Nación en Mendoza. Después fui Consejo Directivo Nacional de la Bancaria, secretario de Acción Social y Deporte, y de ahí pude desarrollar un proyecto muy lindo que fueron las Olimpiadas Bancarias, que aún hoy siguen vigentes y que nuclean a muchísimos bancarios de toda la Argentina. Fui secretario adjunto del sindicato y a los 10 días de asumir como adjunto lo detienen a Juan José Zanola, que era el secretario general, y con 10 días de experiencia como secretario adjunto me tuve que hacer cargo del sindicato y posterior a eso se produjo la elección y en la cual fui consagrado secretario general por casi el 80% de los votos. Y después hubo una reelección. Ahora, es claro que tenés una trayectoria y una vocación muy marcada de defender a los trabajadores o defender los derechos de los trabajadores. Recién mencionabas que con tan solo 10 días te hiciste cargo de la Asociación Bancaria, esto en el año 2009, hasta la fecha venís manteniendo este liderazgo. ¿Desde dónde nace estas ganas, este ímpetu de defender los derechos? Porque desde un lado viene, como decía antes, sos un hombre de ideología radical. ¿Eso te llevó a identificarte con esta lucha? ¿Esto me llevó a qué? Perdón. ¿A identificarte con esta lucha de la defensa de los derechos? Mira, en el fondo, creo que cuando vos tenés capacidad de indignarte ante la injusticia, tenés un dirigente gremial en potencia en sí mismo. Y lo que tenés que hacer es, a partir de esa capacidad de indignarte ante la injusticia, que es la formación de un dirigente sindical, lo que tenés que hacer después es formarte intelectualmente, capacitarte y perfeccionar esa capacidad de indignarte para transformarlo en lo que tiene que ser un dirigente sindical formado. Pero básicamente, independientemente de la ideología, que claramente acompaña, la Argentina está atravesada, la historia argentina, por 2 grandes partidos políticos populares, la Unión Cívica Radical y luego el advenimiento del peronismo con Juan Domingo Perón, primero como secretario de Previsión y Trabajo y luego como presidente de la Nación. Está claro que esos partidos te dan un origen popular y de luchas populares a los cuales vos no renunciás. Pero en principio lo que necesitas es tener esa capacidad de indignarte ante la injusticia. A partir de ahí, después te podés formar como dirigente. Pero si no tenés ese fuego sagrado de indignarte cuando ves una injusticia y te podés convertir en un profesional de la política, del sindicalismo, pero alejada del sentimiento más puro, más noble que te puede llevar, que es esa indignación cuando ves una injusticia. Y a partir de ahí tu capacidad, tu vocación y tu carisma y tu liderazgo para resolver esas injusticias, ¿no? El sindicalismo en Argentina viene muy denostado. De hecho, muchos dirigentes, vos mencionabas recién la detención de Zanola, hay muchos dirigentes que también han sido detenidos y vinculados a hechos de corrupción. El sindicalismo en Argentina está muy vinculado también a la corrupción. Recuerdo que en el gobierno de Mauricio Macri, corregime si no es así, el sindicato bancario había sido intervenido en el afán de poder encontrar o poder adoctrinar de alguna manera
las decisiones tuyas, de tu liderazgo. ¿Qué tiene que tener un referente sindical como para tener un buen liderazgo? Vamos por parte. Como en todas las actividades, seguramente hay compañeros y compañeras que no hacen las cosas correctamente. Esto no solo pasa en el sindicalismo, pasa en el periodismo, en el sector empresario, inclusive en la propia iglesia, cuando uno ve los escándalos. A veces se magnifica la deficiencia de la dirigencia cuando la actividad en la cual está el dirigente o los dirigentes tiene una contraposición de poder con el capital. ¿Qué quiero decir esto? Que debe haber tanto empresario corrupto como dirigente sindical corrupto, pero es necesario mostrar la corrupción a lo mejor, o los hechos, o la investigación sobre los dirigentes sindicales, para anular la actividad sindical que significa discutir el espacio de poder con el capital o con el sector empresario. Entonces, por 10, 15, 20 compañeros o compañeras que hagan mal las cosas, nos olvidamos que hay cientos de miles dirigentes, militantes, delegados de base, en una fábrica, en un banco, en un comercio, comisiones gremiales internas, secretarios seccionales, que tienen una vocación romántica y que te enamora de saber que esos compañeros por nada y con esa capacidad de indignarse ante la injusticia defienden a los trabajadores de un poder muy grande que tiene el capital o el sector empresario. Entonces siempre es como que hay que poner en el foco a los 10 que hacen mal las cosas para anular la actividad. Si vos anulás la actividad sindical, lo que haces es dejar el campo despejado para que te someta el sector empresario. Esto como primera reflexión respecto a los hechos de corrupción en el sindicalismo o en cualquier ámbito. Lo segundo está vinculado al proceso que me preguntás, ¿qué se necesita para liderar? Lo primero que tenés que tener es sensibilidad social y no estar alejado del pensamiento de tus compañeros. Vos no podés ir al ritmo de lo que es la vorágine de tus compañeros porque te eligen para conducir. ¿Esto significa que tenés que estar 100 pasos adelante? No. Pero un par de pasos adelante tenés que estar. Lo que tenés que hacer es estar cerca de tus compañeros. Mientras más cerca de tu compañero, más lejos del error. Mientras más cerca de tus compañeros, más lejos del error. Entonces, lo primero que tenés que tener es esa cercanía con el compañero y compañera que representás. Lo segundo que tenés que tener es la sensibilidad social de interpretar lo que le está pasando a ese compañero o a esa compañera que lo representás. Y lo tercero, tener la cabeza lo suficientemente amplia para pensar que el desarrollo de los trabajadores que vos representás no puede estar divorciado de lo que pasa en el resto de la sociedad. Es decir, tener en tu cabeza un panorama tan amplio de saber lo que le pasa a la clase trabajadora y en ello lo que le pasa a tu representado tratando de obtener lo mejor para ellos. ¿Por qué digo esto? Porque de nada serviría que a los bancarios le vayan muy bien si al resto del país le va muy mal, porque será cuestión de tiempo que nos empiece a ir mal a nosotros. Siempre doy el ejemplo de lo que pasa en el gobierno o lo que pasó más recientemente en el gobierno de Macri. Si vos tenés 6.000, 10.000 pymes que caen y cada una tiene 10.000 empleados, tenés 100.000 cuentas menos de sueldo en un banco, 100.000 tarjetas que probablemente entren en mora, 100.000 préstamos menos que vas a dar en una institución financiera. El día de mañana eso repercute en la rentabilidad de la empresa donde vos trabajás y esos trabajadores después el sindicato no va a poder discutirle, como ha discutido hoy, los acuerdos salariales y los beneficios que obtienen porque te van a decir, mira, la crisis también nos pegó. Entonces, no estar alejado de tus compañeros, tener los principios de sensibilidad social muy arraigados para interpretar lo que está pasando a los compañeros y compañeras que representás y tener la cabeza abierta de pensar en un país y en un movimiento obrero dentro de un contexto general y no a los bancarios como una isla. Si vos tenés esas tres cosas, y bueno, tenés para empezar, después tenés otras cosas más que tener, ¿no? No hay duda que este año... No, y se me quedó una parte de la pregunta, el gobierno de Macri y el tema de bancario. Nosotros no fuimos intervenidos en el gobierno de Macri, sí hubo una fuerte presión del gobierno de Macri para tratar de quebrar la voluntad combativa que ha tenido este sindicato, que va más allá del gobierno de Macri, le hemos tenido siempre, ¿no? Cuando hemos visto una injusticia. En ese gobierno lo que hicieron fue sistemáticas inspecciones de la AFIP al sindicato y a la obra social. Tuvimos creo que 6 inspecciones de AFIP y cada vez que había un conflicto, a la tarde, sabíamos que empezábamos un conflicto, a la tarde ya teníamos un batallón de inspectores de la AFIP tratando de revisar y encontrar algo. Lo segundo, tuvimos
creo que fueron trimestralmente inspecciones de la Superintendencia de Salud en la obra social, y para tratar de condicionarnos, como no encontraban absolutamente nada, porque no hay nada de lo que puedan encontrar que uno pueda decir que ha cometido un hecho irregular, ilícito, como quieran llamarlo, se dedicaron a tratar de mellar en las finanzas del sindicato para quitarle margen de acción y movilidad en lo que hacía. Y es así que en el sindicato, en una sociedad espuria con el sector empresario, presionaron para bajar la cuota solidaria, que es la que pagan los no afiliados, del 1% de su salario al 0,50%. Y esto fue un impacto muy fuerte en la finanza del sindicato, que con austeridad, tratando de restringir algún tipo de actividades, logramos sortearla durante esos 2 años. Y en la obra social generaron una multa inexistente que después ellos mismos se dieron cuenta de que era tan grosero, tan burdo y que iban a terminar muy mal porque los íbamos a denunciar penalmente. Nos aplicaron una multa de 1.800 millones de pesos. Después ellos mismos la dejaron sin efecto porque se dieron cuenta, cuando dijimos, bueno, miren, ustedes si quieren avanzar en esto, avancen. Nosotros vamos a avanzar haciéndole una acción judicial por mal desempeño de funcionarios públicos, porque acá no corresponde esta multa, porque acá está firmado por la superintendencia, esto y esto. Cuando se dan cuenta la dejan sin efecto, pero el daño económico ya te lo hacen, porque si te hacen una multa y te embargan las cuentas, vos no tenés los dineros para responder a los prestadores de salud. Si te bajan la recaudación a la mitad de lo que tenías en un rubro muy importante dentro de la finanza del sindicato, vos tenés margen de menos de acción cuando tenés que sacar una solicitada, cuando tenés que movilizar, cuando tenés que pagar asesores técnicos y profesionales para que te acompañen y te ayuden en la gestión. Ellos no pudieron por el lado de encontrar irregularidades y tampoco nos quebraron cuando fue el tema económico, porque pensaban que nosotros después de este tema en algún momento íbamos a aceptar los condicionamientos que ellos ponían. Fuimos un sindicato digno que hizo lo que tenía que hacer y se bancó la que se tuvo que bancar, punto. Para eso estamos. Hay algo que es claro en este relato que mencionás, Sergio, y que tiene que ver con no disciplinarse, digamos, a una gestión de gobierno de turno. Mencionabas recién lo del gobierno de Mauricio Macri, pero también fuiste opositor en su momento con, corregime, creo que casi 15 paros en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento. O sea que ahí también te mostraste fuerte y coherente con esto que mencionás, con la lucha de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo se hace en la Argentina, vos que sos un hombre netamente de la política, cómo se hace en la Argentina con un sistema político perverso? Vos lo mencionabas recién, cuando no estás disciplinado, cuando no sos afín al poder de turno, tenés carpetazo, tenés auditorías, tenés presiones. ¿Cómo, más allá de que la pudiste sortear, cómo verías vos que la política argentina puede virar, puede girar a otro tipo de sistema? Porque de esta manera, claramente, la Argentina es como un auto que va siempre en retroceso, ¿no? Digamos, vamos manejando mirando el espejo retrovisor. En principio uno puede plantearse esto de los 15 paros de Cristina tenían que ver, muchas de esas medidas con impuestos a las ganancias y muchas también tuvieron que ver con la decisión del gobierno de Tucumán de despedir arbitrariamente trabajadores después de una represión brutal en Tucumán, en la Caja Popular de Tucumán. Y uno dirá, y bueno, pero si te es afín el gobierno, ponerle de Cristina o del Frente de Todos, ¿por qué le hiciste tantos paros? Y a Macri hasta lo podés entender ideológicamente si quisiera. Yo creo que cuando vos tenés la razón, la tenés que hacer valer. Y vuelvo al contexto del tercer punto del que te hablaba recién, de los bancarios enmarcados dentro de un contexto general. Cuando nosotros discutimos tan fuertemente con Cristina en su momento y con Macri, lo que hacíamos era dejar una clara señal que, más allá de discutir mejores condiciones salariales y demás para los trabajadores, lo que hacíamos era discutir la distribución del ingreso. Eran entidades que estaban ganando mucho dinero. Y uno se pregunta, ¿por qué yo tengo que hacer un acuerdo salarial por debajo de la inflación, no igual que la inflación, si ellos ganan por encima de la inflación? Entonces de ahí proviene la discusión. Y creo que el eje central es que la razón nos ha asistido en cada una de las luchas, tanto en el gobierno de Cristina como en el de Macri. Y si el día de mañana tenemos que hacer una medida de gobierno, se la haremos cuando la razón nos asiste. Si vos me decís, mirá, Sergio, te fuiste de rosca y la inflación es el 40% y vos estás discutiendo el 100% de incremento, y sí, estoy alejado de la realidad. Pero si la inflación es el 40%, los bancos ganan el 45%, ¿por qué yo no voy a discutir el 40% o el 41% o el 42%? Si lo que estoy ganando es en función de ello. Si crece la productividad con los mismos trabajadores y con un nivel
constantes. Yo siempre hago una referencia del ángulo de 45 grados que ellos pretenden que sea de 90 y nosotros 33. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, el estudio que tenemos hecho acá en el sindicato, hacemos un estudio de productividad por trabajador vinculado a la cantidad de cuentas que administraba antes y que administra ahora un bancario, las cuentas de depósito, las cuentas de crédito, el valor agregado por trabajador, y a vos te va a arrojar la siguiente cuenta, que a principios del 2000 vos tenías que cada trabajador bancario administraba 185 cuentas de crédito aproximadamente, esto entiéndase préstamos personales, tarjeta, crédito hipotecario, 185 cuentas de crédito. En la actualidad, cada uno administra más de 390. En aquel entonces, cada trabajador bancario administraba unas 300 y pico cuentas de depósito, sean esta cuenta corriente, caja de ahorro. En la actualidad son 1068. Entonces vos decís, el bancario, con la misma cantidad de personal y con el mismo nivel salarial, cual si fuera una línea recta de un electrocardiograma de alguien que ha muerto, vos decís, te mantuviste en una línea recta. Pero con esa misma cantidad de gente, ese mismo costo salarial, tu productividad creció, entonces armaste un ángulo de 45 grados de la productividad de la empresa. Si yo administraba 300 y pico cuentas, ahora administro 1068, te genera un valor agregado mayor. Entonces a vos te queda una línea recta por un lado y a vos tu línea de producción creció. Vos me vas a decir, ¿y llenás las mismas carpetas, cuentas corrientes? No, porque ahora es todo electrónico, pero terminás administrando una cantidad de cuentas que le generan un mayor ingreso de rentabilidad y producción al otro sector, que se apropia de ese excedente de productividad para engrosar su tasa de rentabilidad. Y ahora lo que quieren es el impacto tecnológico, implica que nosotros deberíamos ceder derecho para no perder empleo. Entonces vos decís, vos querés estirar la curva a 90 grados. Nosotros queremos que siga ganando plata, pero que esa curva de 45, ese ángulo se convierta en un ángulo de 33. Esto implica que si tenés que trabajar menos horas para distribuir mejor la jornada de trabajo, lo hagas. O si tenés que preservar puestos de trabajo, reconvirtiendo la mano de obra, lo hagas y no maximices tu rentabilidad a costa del empleo, del derecho o del salario de los trabajadores. Me quedé con lo que dijiste recién, esto del impacto tecnológico. Entiendo que tiene que ver con este evento mundial de la pandemia a partir del año 2020. El hecho, digamos, del uso de la tecnología, el devenir de la tecnología, por lo menos a mi criterio en Argentina, se aceleró 10 años de lo que iba a suceder. La industria de las tecnologías, todos los que trabajan en IT ya venían acostumbrados a lo que era el teletrabajo o el trabajo remoto. Pero muy interesante esto que mencionaste recién, ceder derechos para no perder fuentes de trabajo. ¿Cuál es tu mirada sabiendo que se promulgó la ley de teletrabajo, sabiendo que el segmento bancario ha sido uno de los grandes innovadores porque fue declarado como personal esencial del trabajo bancario? Recuerdo todavía quienes muchos decían que no ibas a manifestarte porque eras afín al gobierno de Cristina y de Alberto Fernández cuando se generó ese caos esos primeros 2 o 3 días con el pago de los jubilados en plena pandemia y vos saliste fuertemente a decir que no era problema de los trabajadores bancarios. Acá te voy a hacer 2 preguntas. Primero, ¿cómo se reconvirtió el segmento bancario? Y en segundo lugar, ¿cuál es el futuro que vos ves de acuerdo al uso de la tecnología y a esto que mencionabas, el derecho de los trabajadores hoy en un contexto distinto que seguramente esto va a cambiar para siempre? Yo no creo que esto vuelva hacia atrás. Es muy complejo el tema porque tiene muchas aristas para analizar. Vamos desglosándolas. La primera es que celebro que en la Argentina se haya sancionado una ley que regule el teletrabajo porque la mayoría de los países no la tienen y la aspiración de la mayoría de los países, a mí que me toca participar en la UNI, que es la internacional donde está la bancaria, donde convergen todos los sindicatos bancarios de los 5 continentes del mundo, todos, cuando vos escuchás en los congresos internacionales eso, todos dicen, y nosotros queremos la desconexión digital. Y yo digo, bueno, en Argentina lo logramos con la ley de teletrabajo. Y te dicen, y nosotros queremos la voluntariedad expresa para pasar a hacer teletrabajo, porque si no te obligan en lugar de que sea voluntario. Bueno, nosotros la tenemos en la ley. Y el tema de los cuidados, y el tema de la conectividad, y el tema de los gastos, y yo digo, nosotros lo tenemos en la ley. Por eso quizás los empresarios están tan enojados con esta ley, más aún que surgió de los diputados sindicales, la presidenta de la Comisión de Legislación Laboral en diputado es una compañera dirigente sindical de CITRAF, la que lideró el proceso dentro de la Cámara. Entonces digo, celebro que tengamos una ley que haya regulado. Ahora creo que hay que regular un poco más y tiene que ser a través de las convenciones colectivas de trabajo, tal cual lo dice la ley. Porque vos tenés lugares
donde podés llegar a tener el 100% de teletrabajo. Vos lo decías recién, todas las empresas informáticas ya venían con ese proceso y prácticamente son edificios que quedaron vacíos, lo alquilaron para otra cosa y los trabajadores trabajan desde su casa. Bueno, esas cosas hay que tratar de evitarlas, porque también hay que ver el aspecto de la salud del trabajador y hay que analizar las condiciones en que un trabajador trabaja en su casa. Cuando, bueno, ahora tiene que expresar voluntariedad, salvo los que ingresan ya como teletrabajadores. Tu casa, la mía, no está preparada para ser una oficina de banco. Tu casa y la mía están preparadas para ser hogares familiares. Y en el mejor de los casos, en un rinconcito de tu casa, donde tenés la computadora, que además lo ocupa tu hijo porque tiene clases virtuales, y probablemente si tu pareja trabaja, también tenga la misma condición que vos, que también tiene que usarla. Entonces vos ya tenés un conflicto de tipo familiar, quién usa el instrumento y el espacio para hacerlo. Lo segundo es vos perdés esa posibilidad que te da el contacto en una oficina, ¿no? Porque si vos te equivocás en tu casa, volteás la vista y lo que tenés es el perro al lado y vos estás en pantufla y pijama escribiendo un mail a un cliente y se te trabó la máquina o no pudiste entender un proceso y salvo el perro al lado no tenés que preguntarle. Sin embargo, vos en un trabajo le preguntás a tu compañero, le preguntás a tu supervisor y salís del problema. Y a lo mejor si vos ese problema no lo resolviste desde tu casa, la empresa te va a acusar de que vos tenés falta de productividad porque entre tal lapso y tal lapso que vos estabas logueado no hiciste nada. Y a lo mejor es porque se te cayó la conectividad, porque tiene mala conectividad tu casa, el barrio, la señal de Wi-Fi que pasa por la zona. Entonces me parece que hay que regularlo un poco más. Lo otro es la despersonalización que vos, desde el punto de vista humano, empezás a tener cuando no tenés contacto con tus compañeros. Eso es muy fuerte en la vida de un ser humano. Que tu casa sea tu trabajo es muy complicado en términos de relaciones personales e interpersonales, no solo a la hora de capacitarse, sino también a la hora de lo afectivo, de lo social. Es decir, ¿con quién trabajás vos? ¿Para quién trabajás? Va a ser la segunda pregunta, ni siquiera vas a saber para quién trabajás. Y desde el punto de vista gremial, peor aún, porque se provoca una desconexión entre el trabajador y su representante muy jodida que puede ser tranquilamente aprovechada por la patronal. Porque, salvo que nos comuniquemos con mail, porque también existe un principio de confidencialidad de los datos, con lo cual yo, sindicato, no puedo pedir que me den tu mail que estás en tu casa para yo mandarte comunicación del sindicato, salvo que existe una expresa autorización tuya a partir de la confidencialidad de datos que tiene que tener la empresa, y vos digas, sí, yo quiero que le den mi contacto a la bancaria. ¿Y cuántos compañeros lo hacen eso? O mejor dicho, si el banco empieza a tomar gente, ¿a cuántos compañeros le permite que le den esos datos al sindicato para que tenga interacción? Entonces dependo como dirigente sindical para ejercer la representación de que vos me informes si tenés algún problema, y así no es la actividad sindical. La actividad sindical es en el terreno el dirigente sindical con la problemática del compañero y del compañero en lo colectivo, y eso se pierde en el ejercicio de la representación. Y yo siempre digo, hoy vamos a tener un grupo de compañeros importantes trabajando desde la casa. ¿Y qué sabemos si están trabajando 8 horas, 10 horas, 12 horas si no nos lo dicen? Y si no nos lo dicen, ¿por qué no nos lo dicen? Porque no nos tengan confianza, y puede ser un mínimo, pero mucho porque tengan miedo, porque saben que dejan registrado en un correo electrónico que le reclamaron al sindicato algo, y esos correos electrónicos tiene acceso a la patronal también, porque una vez que se te metieron en tu computadora, en tu casa, pueden tener metidos los archivos. Cuando te hacen ese tema de que te bajan un programa, ellos ingresan en tu computadora. ¿Y qué tal si ingresan en tus archivos, en tus fotos, y dentro de tus archivos, en tus reclamos? Entonces va a existir un miedo también del otro lado a transmitir cuando tienen un problema. Y por último, no es lo mismo generar un clima de conflicto teniendo 300 compañeros en una asamblea que mandando 200 mails para que te contesten 10. Entonces creo que hay una nueva forma que va a modificar los sistemas de representación que, si no está regulado de una manera correcta, tiende a perjudicar el ejercicio de representación sindical por un lado y la recepción del otro lado de recibir el apoyo sindical. Sergio, es muy interesante el desarrollo que hiciste porque considero que también es cierto, y conversando con diferentes trabajadores bancarios, una de estas cosas que vos expusiste ellos les preocupaban demasiado. Una de ellas era
el desarrollo de la carrera bancaria. Vos cuando estás en tu casa, como vos decías, en el ámbito del pijama, el perro, y entre tus cuatro paredes, llevando también quizás un punto de conflicto familiar por esta necesidad de recursos y de espacios y de tolerancia. Muchos trabajadores bancarios decían, yo tenía un poco claro cuál es el desarrollo de la carrera bancaria, porque iba a la oficina, porque interactuaba, porque me relacionaba, porque entendía las pretensiones también de mi empleador, de la organización, porque más allá de lo teórico veía el funcionar de mi oficina y de las reuniones y la participación, que no es la misma cuando estás en tu casa, la manera de acceder a otro tipo de participación en cuanto a reuniones y demás situaciones. ¿Cuál es el punto de equilibrio con este nuevo esquema que, repito, no va a volver atrás en principio? Podrá cambiar algo, pero a tu criterio, y algo muy interesante que mencionabas recién, ¿no? La dificultad del trabajo sindical, en este caso, porque no pueden ir a cada una de las casas y hacer una reunión con cada uno y tomar un mate para ver qué sucede. ¿Cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio tiene que ser que hay que establecer con cierto carácter de obligatoriedad un porcentaje de días presenciales del mes del trabajador, independientemente de su adhesión y voluntariedad para ejercer como función el teletrabajo. De 30 días, un tercio de los días mínimos vos tenés que estar en la empresa. Este es un punto, me parece, que tiene que discutirse. Vos no podés vivir en tu casa trabajando. Y creo que nosotros habíamos puesto originariamente el 50%, obviamente, pero vos, un porcentaje de días del mes, vos tenés que tener la obligatoriedad de la presencialidad, para no perder eso de lo que hablábamos desde lo afectivo, desde el aprendizaje y desde la representación sindical. Te convocaron a una reunión con respecto al debate, a la charla de la modificación de la ley que promueve Sergio Massa para el piso salarial de 150.000 pesos por el pago de impuestos a ganancias, sabiendo que vos siempre fuiste una persona que estuvo a favor de la eliminación de esta tasa, la eliminación de este impuesto, que es represivo al bolsillo del trabajador. ¿Cuál fue la lectura que hiciste? ¿Qué te parece esta ley y qué te pareció esta charla, esta reunión que tuvieron? ¿Cuál fue el saldo, el resultado? Bueno, yo tratando de ser coherente entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago, lo primero que dije en la reunión de comisión de diputados que está grabado es que el hecho que uno se siente a discutir esta mejora no implica que naturalice que el impuesto a la ganancia deba ser un tributo que deban pagar los trabajadores y se tiene que eliminar. No sé cuántos lo habrán dicho de los presentes. Yo estoy seguro que sigo pensando lo mismo y sigo diciendo lo mismo independientemente del gobierno que esté. Creo que fui el único que lo dijo de todos los que estuvimos ahí. Eso como principio genérico, general. Lo segundo, lo que pedí fue que no se cometa el error que se comete en el 2013, 2014, creo que fue el decreto, que establece un principio, porque mucha gente se confunde y cree que lo que va a subir el mínimo no imponible. No, hay una deducción especial mediante la cual no tributan todos aquellos que sean salarios inferiores, excluido SAC, que ganen menos de 150.000 pesos. Esto significa que el mínimo imponible sigue siendo el mismo y se sigue actualizando de acuerdo a la ley que está vigente. Entonces, si vos superás los 150.000, se podría ocurrir o puede ocurrir el caso, que a nosotros, como uso bancario, nos ha pasado, que los tesoreros terminen ganando menos que los cajeros, que los responsables operativos comerciales terminen ganando menos que un vendedor o que un back office, o que el gerente termine ganando menos que el contador de la sucursal, lo cual provoca en el fondo una distorsión del propio convenio colectivo cuando estas cosas pasan, ¿no? Porque se pierde el sentido de la responsabilidad que te otorga la jerarquía a partir de que vos tenés un salario inferior sobre el cual vos ejercés una responsabilidad como jefe o como persona que ha crecido profesionalmente en una entidad. Por eso pedí que no se cometiera el error que en el 2013 se trazó una línea y hasta aquí no pagan y de ahí siguen pagando como venían pagando. No, que se produzca una especie de fuelle que permita abrir para que no se solapen los salarios y no pase esto que yo contaba recién de los tesoreros con los cajeros, los gerentes con los contadores, y los responsables operativos con los back office y los responsables comerciales con los vendedores. Bueno, ahí creo que van a incorporar en el medio un tramo entre 150 y 173.000 pesos, en donde se autoriza al Poder Ejecutivo incrementar las deducciones, con lo cual dicen que no pasaría este solapamiento que yo reclamaba que no pase. Con lo cual vas a tener un número importante de compañeros que dejan de pagar y un número importante de compañeros que van a pagar menos, pero que nunca van a cobrar menos que el que tiene el beneficio de no pagar. Esto nos pasaba muy a menudo, decir, ese salto de categoría no debería darse.
También se han incorporado la categoría de cónyuge en todos sus aspectos, porque hasta ahora vos podías deducir lo que cuando tenías un matrimonio legalmente constituido, si querés darle un nombre a través de un casamiento formal y todo lo demás. Ahora tu concubina, concubino o el casamiento igualitario son comprendidos y vos podés hacer también esa deducción que antes no se podía. Y bueno, creo que es un paso adelante el solo hecho de que haya 1.300.000 compatriotas que dejen de pagar ganancias y haber alcanzado el porcentaje mínimo histórico de los que van a pagar, va a ser un 7% los que están pagando ganancias dentro de toda la masa de trabajadores. Ese 7% es medio punto menos de lo que fue cuando originalmente se creó el impuesto, con lo cual es la menor cantidad desde que se creó el impuesto y excluís 1.300.000 personas. Me hubiera gustado, y fue uno de los pedidos también, que el ajuste por RIPTE que se hace de las deducciones no fuera anual, sino trimestral o en el mejor de los casos semestral, porque muchos acuerdos son en tramos y a lo mejor vos pagás un monto a principio de año y terminás pagando un monto distinto o mayor a fin de año porque vos ya cobraste la totalidad de tu aumento y la actualización se produjo en el mes de enero. Si el RIPTE se determina trimestralmente, también podrías aplicar una actualización trimestral que te vaya aparejado y vos vayas descargando en la medida de tu aumento salarial y no que descargas de golpe y te queda la sensación que volviste a pagar mucho de ganancia al final de año porque vos fuiste en distintos tramos cobrando el aumento. No sé si esto lo irán a alcanzar a corregir. También planteé la necesidad de que se eximiera la falla de caja de lo que compone el haber para luego determinar quiénes pagan o no ganancias, y también las guarderías, que todos sabemos en nuestra actividad hay muchas compañeras que sus chicos los dejan en guardería y se paga un adicional por eso, y vos sobre eso también se te pone como parte de tu ingreso para luego determinar lo que vos tenés que pagar. Bueno, de todas las cosas que dijimos, se avanzó en eso de establecer ese tipo de fuelle, se avanzó en que todos los concubinos sean considerados como tal para ser descargados de ganancia, y faltará ver cómo termina la ley, si hay alguna otra de las modificaciones que planteamos. Bueno, Sergio, de mi lado, muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista. La verdad es que fuiste muy claro, pasamos por todos los temas que quería conversar. Y si querés te dejo 30 segundos para que vos les puedas dar un mensaje a todos los compañeros bancarios. Bueno, primero agradecerte por la entrevista, segundo felicitarte por la iniciativa de tener un programa y un programa que hable de política. Yo siempre sostengo que, así como un presidente norteamericano que era Bill Clinton tenía un cartel que decía es la economía estúpida detrás, para mí es la política, no es la economía. La economía asigna los recursos que la política determina hacia dónde van, nada más que eso. Entonces, que vos tengas un programa siendo joven, teniendo un laburo de bancario y te dediques a tener un programa donde se habla de política, a mí la verdad que me encanta, me llena de orgullo tener un compañero como vos y como tantos otros jóvenes que se dedican a la política. Yo le doy un valor muy especial y muy alto, particularmente cuando la política es ejercida por jóvenes como vos, compañeras y compañeros que tengo en el sindicato, que podrían estar desarrollando su carrera profesional, qué sé yo, en horas de esparcimiento, con un buen salario como puede tener un trabajador bancario, y sin embargo se comprometen. El compromiso es vital. Y creo que en la Argentina contemporánea nosotros tuvimos dos puntos de inflexión de participación de la política. Una es cuando Raúl Alfonsín asume la presidencia de la Nación, que tiene que transformar una sociedad que tomaba con naturaleza un Estado asesino y terrorista y transformarlo en un Estado democrático. Fue la gran batalla que gana Raúl Alfonsín para los tiempos de la democracia en la Argentina, en donde nunca nadie más imaginó como salida institucional un golpe de Estado. Transformó un Estado asesino en un Estado democrático y en una sociedad que convalidaba los asesinatos en una sociedad que los repudia y no quiere que vuelvan nunca más. El segundo punto de inflexión de la participación de la juventud en la política es de Néstor y Cristina, que asumen en el marco del que se vayan todos con la actividad política denostada y derruida y sin participación de los jóvenes, y logran reconstituir el tejido social para que esos jóvenes se sientan protagonistas y entiendan, por un lado, que es necesario que el Estado regule y por otro que la política es la que resuelve los problemas de la sociedad. Estos dos puntos de inflexión son los que a mi generación lo ayudan a seguir luchando, que empezamos hace años con Alfonsín, y nos ayudan a seguir luchando y a seguir teniendo ganas de ver
un horizonte junto a ustedes los jóvenes muy distinto al que han padecido muchos argentinos que en la oscuridad de las dictaduras no pudieron tener el crecimiento que hoy tienen. Aún con las dificultades económicas, vivir en libertad, en democracia y poder expresarnos siempre va a ser un valor agregado, y yo lo rescato en jóvenes como vos, en compañeras y compañeros que militan en el sindicato y se comprometen. Muchas gracias. Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.